ve, ¿no? Ujú, Bueno, yo pues leí un poco este artículo de Khan Academy ujú, y aquí es donde pues me venía pues lo que ya habíamos visto de que primero se determinaba el gradiente, que era lo de la primera derivada para encontrar los puntos exacto. y Ujú, después en esto de aquí que es lo de la, ¿cómo se llama? Lo de la determinante de la matriz hessiana y pues también leí el artículo sobre la de la matriz hessiana que ahí nos dice que organiza todas las derivadas parciales de segundo las orden. segundas. Sí, todas las segundas derivadas Correcto. parciales. Exactamente, ¿no? Fíjate, es algo bien interesante. Esta matriz que dices aquí es un caso general, pero la de arriba, la que mostraste antes, es para el caso de dos variables. Ese es el caso general, ¿sí? Para n variables. Ajá. Sí, es como si nada más tomáramos las primeras 2 filas y 2 columnas, ¿no? De 2 por 2. No, fíjate, si te fijas es la matriz, fíjate, aquí está definiendo una función multivariable. F depende de X, Y, Z y todas las que tú quieras. Ujú. Y son las segundas derivadas de f, pero con respecto a cada una de las variables y cruzadas. Fíjate, la segunda derivada de f con respecto a x, la segunda derivada con respecto a x y con respecto a y, la segunda derivada con respecto a x y con respecto a z y todas las demás. ¿Ah? O sea, aquí te está diciendo primero con respecto a x y luego con respecto a todas las demás en la primera fila. Y en la segunda fila es con respecto a y con respecto a todas las demás. Y la tercera fila con respecto a z y todas las demás. Pero el caso particular para el de dos variables es el anterior. Si lo puedes poner. Ajá. Esta es una matriz hessiana, solo que ya está desarrollada en el determinante. Esto ya es el determinante, ¿sí? Este h que muestra su compañero es la forma de demostrar que existe un mínimo o un máximo. Y abajo está el criterio de segunda derivada. Si h0 es menor que 0, y aquí te falta algo. Aquí abajito, aquí está. Si h es menor que 0 y además f de xx es menor que 0, es un máximo local, ¿sí? Perdón, mayor que 0, porque el menor que 0 es un punto silla, ¿sí? Si el hessiano es menor que 0, es un punto silla, ya aquí está, ¿no? Pero si el hessiano es mayor que 0, puede existir un mínimo o un máximo, pero tienes que probar lo siguiente, por eso aquí aparece, ¿no? Y debes hacer una pregunta adicional. Si la segunda derivada de f con respecto a x es menor que 0, entonces existe un máximo. Si la segunda derivada de f con respecto a x es mayor que 0, entonces es un mínimo, ¿sí? Entonces, esta es la prueba de segunda derivada, ¿sí? Ojo aquí, x0 y y0 es el punto crítico, ¿sale? Deja ahí, le tomo una captura y lo paso al OneNote, ajá, para que lo sigamos, ¿no? Es esto, muy bien, muy bien. Esto es, bueno, obviamente, pues es una forma de verlo, ¿no? Y el caso general es el caso, perdón, es el caso para una función de n variables, ¿sí? Este es el caso particular para dos variables. Ujú. Muy bien, muy bien. No sé si en cálculo vectorial llegaron a ver el hessiano. Digo, es una buena pregunta, ¿no? Porque eso nos va a decir, bueno, yo lo pienso en el sentido de que, o sea, todas las herramientas que estamos viendo ahorita en modelado matemático, obviamente no son herramientas nuevas, ¿no? Sino que son materias consecutivas a álgebra lineal, a cálculo vectorial, cálculo de una variable, ¿no? Por ejemplo. Entonces, no sé si en cálculo vectorial les enseñaron el hessiano y el gradiente. Sería importante saber. Sí, sí, el hessiano, el gradiente y también el jacobiano. Ándale. Entonces, eh, quiere decir que las herramientas que traen ya de sus cursos anteriores les van a servir para control. Ajá. Entonces, nuevamente mi comentario de que lo que ya saben no lo olviden o que
no le den importancia porque se van a seguir ocupando, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar con esto. Ahí nos quedamos, no sé si nos falta también, cómo queda la fórmula, ¿no? Porque ayer aquí ya lo acabo de copiar, ¿cómo nos queda la fórmula, ¿no? Para A y B, ¿no? No sé si la determinaron también. Por el método de Kramer. Sí, profe, una pregunta. Ajá, te escucho. Ahí importa la forma en la que acomodemos las ecuaciones. Es que, por ejemplo, yo acomodé las ecuaciones al revés. O sea, primero en la parte de la matriz la matriz, por así decirlo, A, acomodé primero en la parte de la primera fila las dos sumatorias y ya en la segunda fila la sumatoria y el 3. Evidentemente invirtiendo también los resultados, ¿no? los resultados, ¿no? Ajá. Y pues, o sea, me sale eso en lo de la sumatoria, pero al revés, en la parte de A, pero al revés. Claro. Fíjate, ¿qué recuerdas de álgebra lineal? Acuérdate, tú puedes intercambiar filas y columnas. Lo que pasa que nada más fue porque yo como las tenía, ¿no? O sea, fíjate, tú puedes intercambiar las filas y las columnas como quieras, ¿no? Entonces, lo que tú hiciste fue que 1A la pusiste en la primera fila y 2A la pusiste en la segunda fila. Y yo fue al revés. 2A la puse en la primera fila y 1A la puse en la segunda fila. Pero el resultado va a ser el mismo. Ok, entonces, así con eso, en la parte de arriba, bueno, invirtiendo, supongo que también se invierte en la parte de arriba, ¿no? Fíjate, la parte de el denominador de A y B no va a cambiar. No va a cambiar. ¿Sí? Ajá. ¿Sí? Porque el determinante de la matriz principal, que es esta, no cambia. No importa si el 3 o el X1 está abajo o arriba. Ajá. ¿Sí me explico? O, no sé, bueno, cambia, pero el signo, ¿no? Nada más. No sé si me explico. Sí, cambia el signo. Ok, entonces en la parte de Exactamente, o arriba. sea, acá te quedaría menos y acá más, pero si lo factorizas, lo puedes subir, ¿no? Sí. Ok, Sí, o entonces en la sea, parte de arriba quedaría como la a suma. ver, si quieres, si quieres lo escribimos como tú lo tienes, ¿no? Pero al final de cuentas va a ser lo mismo, porque, Como usted dice, nada más es cambiar el signo. exacto, exacto. Sí, en la O parte de sea, arriba quedaría de A, quedaría la sumatoria de XY por la sumatoria de Y, bueno, todo eso igual, evaluado, ¿no? No, separado, sumatoria por sumatoria. ok, La sumatoria de Y menos 3 veces la sumatoria de XY por Y. a ver, espérame. Mm, es que, No, a ver, déjame ver. ahí es Y, profe. Es la sumatoria de XY por la sumatoria de Y. Ah, sí, ahora sí te creo. Ahora sí te creo. Así, ¿no? Sí, así. Ujú. Y ahora Menos, sí, 3 veces la sumatoria de XY por Y. exacto, ¿no? Y si tú las cambias, nada más es factorizar este signo, ¿no? Sí, El de abajo, ¿no? Muy sí. bien. Y la B quedaría como la sumatoria de XY al cuadrado Ujú, por la sumatoria de Y menos ujú.
la sumatoria de XY por la sumatoria de XY por Y. Así, ¿no? Muy bien. Correcto, correcto. Fíjate, creo que, pero faltaría modificar abajo, ¿no? A ver, déjame ver. A ver. Ajá. Ah, sí, no, sí, perdón. La segunda B es que la tomé como yo lo tenía. Es la primera con signo menos y la otra con signo más. En la parte de arriba Sí, del numerador de... entonces, a ver, es que aquí ya me confundí. Ya me confundí. A ver, Sí, en déjame, el numerador de déjame. B, el primer término es negativo y el Ajá. segundo es positivo. Así, ¿no? Sí, también puede ser así. Sí. O sea, tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Tienen que tener mucho cuidado, ¿sí? Lo que dice su compañero, digo, si muchos no lo han entendido, ¿sí? Es que esta ecuación, la 2A, yo la puse en la primera fila. Ajá. Y esta ecuación de 1A, yo la puse en la segunda fila. Pero dice su compañero que él los puso al revés. 1A la puso en la primera fila y 2A la puso en la segunda fila. ¿Sí? Entonces, tenemos que revisar bien esto, ¿no? Tenemos que revisar bien esto. ¿Sí? Creo que en A está bien, yo lo veo bien. En B, déjame ver otra vez. En B, aquí, si ustedes lo calculan con Kramer, está mal, ¿no? Bueno, con este cambio de signo ya estaría bien, ¿no? Sí. ¿Qué te parece, compañero? Si lo pongo como debería ser para lo que muestro aquí. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, fíjate, aquí sería más, menos, y acá sería al revés. Bueno, más bien aquí sería, lo voy a borrar. ¿Sí? Para que no se confunda, ¿no? Espero que, bueno, el compañero que nos está dictando comprenda el cambio, ¿no? ¿Sí? Digo, yo lo digo porque pues los demás no comentan nada. Por eso, no quiero que se vayan a ir con la idea de que está mal o está bien y que, o sea, no. Compañero, el que empezó a dictarme, lo voy a resolver como lo tengo, ¿sale? Creo que me entiendes cuál es el resultado, ¿no? Sí, profe. Ok. Menos. XY cuadrada por la sumatoria. Así quedaría, ¿no, compañero? ¿No? Sí, así quedaría. Exactamente, ¿no? Para como lo tengo aquí en el PDF o en el OneNote, así quedaría, ¿no? Compañero, ya nada más tú intercambiaste filas y obviamente quedaría de manera diferente, ¿no? ¿Sí? ¿Sale? Sí, profe. ¿Sale? Bien, entonces, vamos a continuar con los que nos dijo su compañero de el teorema de segunda derivada, ¿no? ¿Sale? Fíjense, yo necesito calcular la segunda derivada de f, bueno, aquí dice x, ¿no? Pero yo tengo a, b, a, b, ¿vale? Entonces me hace falta calcular las segundas derivadas, ¿sí? Entonces las voy a tomar de acá, que son las primeras derivadas. Las primeras derivadas, aquí están, fíjense, ¿no? Las voy a tomar de aquí. ¿Sí?
Y las voy a pegar aquí. Ahí está, ¿no? De hecho, estas ahorita no me sirven. Las otras, los otros términos aquí no me sirven. Porque me hace falta derivar 2 veces. Ajá. ¿Sale? Entonces, a partir de aquí voy a sacar las segundas derivadas, ¿sí? La segunda derivada de f con respecto a, pues va a ser 2 veces sumatoria desde i igual a 1 hasta 3. Fíjate, de hecho aquí es producto, aquí es regla de la cadena. ¿Sale? Es la derivada, más bien, de RI por la segunda derivada de RI con respecto a, más la derivada de la sumatoria de RI por la derivada de RI con respecto a. Lo único que apliqué aquí es regla de la cadena, porque RI depende de A. Entonces, vamos a ver, ¿no? Aquí me faltó copiar RI. ¿Cuánto vale RI? RI es igual a YI menos AXI más B. Entonces, fíjense, la segunda derivada con respecto a RI, pues es 0. Entonces, esto es 0. ¿Sí? ¿Sí se ve o no? Sí. Ok, entonces, esto es 0 y te va a quedar la derivada parcial de A con respecto a la sumatoria de RI. ¿Sí? Pero esto va a ser igual a 2 por la sumatoria desde i igual a 1 hasta 3 de la derivada de RI con respecto a A. Y esto va a ser menos XI. Pero como la derivada de RI con respecto a A es menos XI, pues este es igual a 2 por la sumatoria de XI al cuadrado. Y aquí está la segunda derivada. ¿Sale? Esta es la segunda derivada, que sería este término de aquí. Me falta la segunda derivada con respecto a Y. Entonces vamos a calcularla aquí abajo. ¿Sí? La segunda derivada de F con respecto a B, aquí es igual. Lo mismo, regla de la cadena. ¿Sí? RI, segunda derivada de F, perdón, de RI con respecto a B, más la segunda derivada con respecto a B de la sumatoria de RI por la primera derivada de RI con respecto a B. Y si nosotros nos fijamos, la segunda derivada con respecto a B vuelve a ser 0. Entonces quiere decir que todo este término es 0. Y con respecto a B, ¿qué te quedaría? 2 por menos 1. ¿Sí? Sumatoria. Bueno, voy a ponerlo. Desde i igual a 1 hasta 3 de menos 1. La derivada de RI, aquí es ups, no es cierto, aquí me equivoqué. Porque es la derivada de B, que es menos 1, ¿sí? Y aquí es menos 1. Sigue siendo menos 1. Entonces esto es igual a 2 veces la sumatoria desde i igual a 1 hasta 3 de 1. Y esto es igual a 2 por 3 y esto es igual a 6. ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, revísenlo. ¿Sale? Y ya calculamos esta otra, ¿no? ¿Sí?
Ya calculamos este otro. Miren, hasta él usa colores, ¿no? Y nos falta la derivada cruzada, ¿sí? Es como si fuera con respecto a A y con respecto a B, ¿sí? Entonces, yo ya tengo la derivada con respecto a A, es esta. Ups, bueno. ¿Puedo copiar? No. Si no, lo voy a escribir otra vez. Uh-huh. La derivada de f con respecto a es igual a okay, 2 veces la sumatoria desde i igual a 1 hasta 3 de RI por la primera derivada de RI con respecto a A. Y entonces esto, pero ahora con respecto a B, a que es igual. Tengo que aplicar regla de la cadena, ¿sí? 2 veces por la sumatoria desde i igual a 1 hasta 3 de RI por la derivada, pero con respecto a B, de RI con respecto a A, más la derivada parcial de la sumatoria desde i igual a 1 hasta 3 de RI con respecto a B por la derivada de RI con respecto a regla de la cadena, ¿sí? Entonces, vamos a realizar cada uno de ellos, ¿no? Fíjense, este lado. Cuando yo derivo a RI con respecto a A es X1, pero cuando lo derivo con respecto a B, pues esto sigue siendo 0. ¿Sí? Y entonces, aquí te va a quedar 2 veces la sumatoria. Bueno, esto lo tienes que derivar con respecto a B. Y cuando lo derivas con respecto a B, nada más es RI, ¿no? Que va a ser menos 1. Entonces, esto va a ser sumatoria desde i igual a 1 hasta 3 de menos 1 por la derivada de RI con respecto a A, que va a ser menos X1. Menos XI. Y entonces, esto va a ser igual a 2 veces sumatoria desde i igual a 1 hasta 3 de XI. Ya acabé, ¿no? Ya encontré todo lo que necesito para definir lo que es H, que es la matriz hessiana. Ajá. ¿Sale? Entonces, ahora sí voy a escribir H. ¿Sí? H es igual. Vamos a ver. Es este término. ¿Sí? Voy a copiarlo. Multiplicado por la segunda derivada, pero con respecto a B, que es 6, mira. En este caso es 6. Entonces, 6 por 2 son 12. Aquí nada más borro el 2 y le pongo 12, ¿no? Menos esto al cuadrado, ¿sí? Porque esas son las derivadas cruzadas, ¿no? Que va a ser 4 por la sumatoria desde i igual a 1 hasta 3 de xi al cuadrado. ¿Sale? Y fíjense aquí algo bien curioso. Esto siempre es mayor que 0. ¿Sí? Siempre, siempre, siempre es mayor que 0. ¿Sí? Ajá. ¿Por qué? Bueno, hay una desigualdad que si tú tienes, ojo aquí bueno, lo voy a poner aquí. Si tú tienes x1 más x2 cuadrada y así hasta xn cuadrada, esto siempre es menor que si tú tuvieras x1 más x2 así hasta xn al cuadrado. Esto siempre se cumple por el binomio al cuadrado. Pero como aquí es 12 y aquí es 4, este del lado izquierdo siempre es mayor que este negativo. Entonces, por eso siempre es mayor que 0. Ajá. ¿Sí o no? ¿Sí lo ven o no? Sí, profe. Ajá. Entonces, ya la hice. No es un punto silla.
Porque si fuera h menor que 0 es un punto silla. Ahora, no es un punto silla. Entonces ahora tengo que probar para que sea un máximo que la segunda derivada con respecto a sea menor que 0. Perdón, sea mayor que 0 para que sea un mínimo local. Voy a revisar la segunda derivada. Aquí está. ¿Sí? Esta es la segunda derivada. Aquí está. La voy a copiar. Ahí. La voy a poner aquí. Esta es f de a igual a tanto. Y como siempre es positiva, esto siempre es mayor que 0. Y por lo tanto, el punto que yo ya encontré es un mínimo local. Porque se cumple el hessiano y f de a. A y B encontrados es un mínimo local. ¿Sí o no? Sí. ¿Sale? Ahí también pudimos ocupar la segunda derivada parcial con respecto a B, ¿no? Porque dice en el artículo que cualquiera de los dos. Ah, esa es otra cosa. Ya te entendí, compañero. Este es el teorema de Clairaut. El teorema de Clairaut dice que si f es continua y sus derivadas son continuas, entonces f de xx es igual, perdón, f de xy es igual a f de yx. Este es el teorema de Clairaut. ¿Sí? Fíjate, lo que te está diciendo es que las derivadas cruzadas de f son iguales. O sea, esto significa que primero derivas con respecto a x y luego con respecto a y. Y del lado derecho dice que primero derivas con respecto a y y luego con respecto a x. Pero si f es continua y sus derivadas son continuas, las dos derivadas son iguales. Y de hecho lo puedes demostrar. Aquí también se cumple el teorema de Clairaut. Entonces, por eso no importa que tú definas aquí, lo voy a poner con otro color, en este último término, no importa que tú hagas f de yx o f de xy. ¿Sí? Ese es el teorema de Clairaut. Denme un minuto, voy por un vasito de agua. ¿Sale? Ya, perdón. Entonces, sí, esto es cierto, compañero. Aquí puedes derivar con respecto a y y luego con respecto a x y va a ser lo mismo que tú hagas la derivada con respecto a x y con respecto a y. Sí, eso sí lo entendí, profe. Nada más que yo me refería a otra cosa. Yo me refería Ok. a cuando hacemos la segunda evaluación,
para verificar si es mayor a 0, ahí usted verificó con la función, la segunda derivada parcial con respecto a, pero podíamos también hacerlo, si no mal me equivoco, con la segunda derivada parcial con respecto a b, ¿no? Porque sale 6 y es mayor a 0. Bueno, el problema es que, ¿cómo definas, no? Aquí, fíjate, aquí te está dando XX, Y, ¿no? Entonces puede ser que tú cambies, ¿no? BB. Ajá, o sea, aquí porque te está dando un orden. Ajá. Ya entendí tu pregunta. Ajá. Es que sí, también. O sea, si tú lo haces del otro lado, también se va a cumplir, porque 6 es positivo, ¿no? Aquí te va a dar un número positivo siempre. Ajá. De hecho, esta es una de las ventajas de utilizar siempre mínimos cuadrados, que cuando tú lo utilices, si se dieron cuenta, H y F de A no dependen de los puntos críticos. Aquí jamás sustituiste A ni B, sustituir los puntos críticos, pero nunca tuvimos que sustituir los puntos críticos en H ni en F de A, porque no dependen de A ni de B. ¿Sí se dieron cuenta? Bueno, ¿sí se dan cuenta? Sí. Sí. Entonces, si se fijan, la condición depende únicamente de los datos. Y los datos nos están diciendo que siempre van a ser un mínimo. De hecho, ese es uno de los por qué se utiliza mucho el método de mínimos cuadrados, porque automáticamente vas a encontrar un mínimo. Sin importar cuánto te dé el punto crítico. Ajá. Sí, ya te entendí tu pregunta. O sea, tú puedes considerar que XX es B y YY es A. Entonces tendrías que probar con B, con la segunda derivada de B, pero sigue siendo positiva. Entonces sigue siendo un mínimo, no importa. ¿Sí lo ves? Sí. Entonces, esta es una de las razones por la cual el método de mínimos cuadrados se sigue usando hasta el momento. ¿Sale? No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Creo que no, profe. ¿No? Bueno, ahora fíjense, híjole, ¿qué pasa si yo quisiera ahora no pasar una recta, sino pasar una parábola o una cúbica? No, pues me tendría que yo aventar todas las derivadas otra vez y todo el desarrollo otra vez. Sin embargo, pues ahí se dieron cuenta, ¿sí? Se dieron cuenta en su momento que esto se puede resolver por álgebra lineal, ¿sí? Ajá. Entonces, lo que hicimos ahorita fue demostrar el procedimiento con los conceptos que ustedes ya tienen, de mínimos y máximos, ¿sale? Este problema se puede resolver utilizando álgebra lineal, ¿sale? Lo vamos a definir ahora, ¿sale? Y si ustedes le dieron valores de X1, X2, X3 y Y1, Y2, Y3, ya lo resolvieron, ¿sí? Ahora, vamos a utilizar el álgebra lineal para resolverlo. ¿Por qué vamos a utilizar el álgebra lineal? Porque podemos generalizar, ¿sí? Podemos generalizar para cualquier curva, ¿sí? Ya sea cúbica, bueno, la recta, cuadrada, la cúbica. Ajá. Pero el método no se, o sea, es lo mismo, ¿sí? Dado por álgebra lineal y por cálculo, va a ser lo mismo, ¿sale? Entonces, lo que vamos a ver ahorita es la solución de mínimos cuadrados. Utilizando
pseudoinversa de Moore-Penrose. ¿Vale? Lo vamos a hacer tanto para la recta como para la parábola, ¿sale? Fíjense que la solución de mínimos cuadrados utilizando la pseudoinversa de Moore-Penrose es nada más definir los residuos, ¿sí? Entonces tenemos tres residuos. R1 es igual a Y1 menos AX1 más B. R2 es igual a Y2 menos AX2 más B. Y R3 es igual a Y3 menos AX3 más B. Y esto lo voy a escribir, estos son los residuos, lo voy a escribir en forma vectorial. R es igual a R1, R2, R3. Igual a Y1, Y2. Bien, entonces vamos a continuar. Nos quedamos en la definición de los residuos. Ya se ve ahí el OneNote, ¿verdad? Sí, ya, profe. Ok. Entonces, fíjense, lo único que voy a escribir es estos residuos en forma matricial o vectorial, como lo quieran ver, menos x1, 1, x2, 1, x3, 1, multiplicado por AB. A ver, ¿cómo ven? ¿Si es lo mismo o no es lo mismo? Sí, sí es lo mismo. ¿Sí? ¿Sale? Y fíjense que daría lo mismo. Aquí esto es para el polinomio P1X igual a AX más B. Esto aplicaría lo mismo si mi polinomio es P2X igual a AX cuadrada más BX más C. ¿Por qué? Porque los residuos para tres datos sería Y1 menos AX1 cuadrado más BX1 más C. R2 sería Y2 más AX2 más BX2 a cuadrado más X2 más C. Y R3 es igual a Y3 más AX3 más BX cuadrada. Perdón, AX3 cuadrada más BX3 más C. Y esto acomodado en forma matricial sería R1, R2, R3 igual a Y1, Y2, Y3 menos X1 cuadrada, X1,
1. X2 cuadrada, X2, 1, X3 cuadrada, X2, 1, X sería A, B y C. Fíjense, sería lo mismo, ¿no? Nada más que ahora esto aumentó. ¿Sí o no? Da lo mismo si es para un polinomio de grado 1, grado 2 o grado lo que tú quieras, ¿no? Fíjense que simplemente va a estar aumentando, ¿sí? El número Profe, de tengo una polinomios. duda. Te escucho. Allí cuando escribió, bueno, definió de R1 igual a Y1, ¿por qué puso una menos y las otras más? Dentro del No, paréntesis. abajo, Ajá. en esa. Dentro. Ah, ya. No, sí me equivoqué. Aquí sí. Sí es menos, porque es la definición de los residuos. Perdón. Sí. Gracias. Sí, gracias. ¿Sale? Sí. Entonces, fíjense, yo voy a definir este como el vector Y, esto como la matriz A y este como el vector P. P es el vector de parámetros. A es un vector de datos, más bien es una matriz de datos y Y es un vector de parámetros. Y lo mismo para acá. ¿Sí? Y, A y P. Solo que A en el caso 1 y en el caso 2 son de diferentes dimensiones, al igual que P. ¿Vale? ¿Sí se ve? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, el caso general, yo tendría R igual a Y menos A por P. ¿Sí? ¿Sí o no? Y yo puedo tener M datos, ¿sí? Entonces, vamos a decir que tengo M datos. Entonces, Y es una matriz de M por 1, ¿sí? A es una matriz de M por N. Quiere decir N parámetros. Y P es una matriz de N por 1. ¿Sale? No importa la cantidad de parámetros, ¿sí? ¿Sí? Aquí fíjense, aquí tengo M datos, que son 3, ¿y cuántos parámetros tengo? 3 en este caso, pero acá tengo 3 datos, ¿sí? Y 2 parámetros. ¿Vale? Entonces, el caso general es este, ¿no? Que se muestra aquí. Tengo M datos, N parámetros, y entonces tengo que resolver ese problema, ¿sí? Si yo aplico la norma al cuadrado, pues esto es igual a la norma de Y menos A por P al cuadrado, y esto va a seguir siendo, perdón, M, porque son M datos, de RI al cuadrado, ¿sí? Y el caso general, utilizando álgebra lineal, la solución de este problema es simplemente hacer que R igual a Y menos A por P sea igual a 0, ¿sí? Esto y esto es minimizar la ecuación 3 y resolver la ecuación 4 es lo mismo. Ya se demostró, bueno, más bien, en este curso no lo hemos demostrado, pero esto ya se ha demostrado, que minimizar esta función y resolver este sistema de ecuaciones lineales es equivalente. Y fíjense que aquí es de manera general, ¿sí? Aquí es de manera general. ¿Sale? ¿Por qué? Porque puedo tener diferentes filas y diferentes
bueno, diferente número de parámetros y diferente número de datos. Ajá. Entonces, me conviene más resolver esta ecuación 4. ¿Sí? Ahora, de su curso de álgebra lineal, ¿sí? Ustedes dirían, bueno, aquí va a decir P es el vector de parámetros desconocidos. Y quiero ajustar de mi curva a los datos, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo quiero encontrar P tal que esto sea igual a 0, ajá, pues a mí me enseñaron en álgebra lineal que puedo despejar a P igual a Y, y como A es una matriz, pues a mí me enseñaron que A inversa por Y. Sí y solo sí, A es cuadrada y no singular. Ojo, esta definición de A inversa solo aplica para esto. ¿Sí lo ven? Sí. ¿Sí? A ustedes les enseñaron esto. Ajá. Ahora, fíjate que para nuestro caso, ¿sí? Para nuestro caso, no necesariamente es cuadrada. De hecho, para el primer caso, fíjate, es una matriz de 3 por 2. Esta sí es una matriz de 3 por 3. Ajá. Pero no necesariamente A va a ser cuadrada y además no singular. ¿Sí? Ajá. Aquí es donde se introduce la solución. ¿Sí? Porque nosotros vamos a estar trabajando con una matriz A que es de dimensión M por N. Tiene M filas y N columnas, donde estas pueden ser diferentes. Ajá. Entonces, A no es cuadrada y entonces no puedo calcular la inversa de A como me lo enseñaron en álgebra lineal. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a utilizar? La pseudo inversa de Moore-Penrose. Ajá. ¿Sí? Entonces, ojo aquí. Si A es cuadrada, sí puedo aplicar esto. Ajá. Sí, solo sí también A es no singular. Es decir, que el determinante de A sea diferente de 0. Ajá. Porque si no, no podría calcular su inversa. ¿Sí? Para el caso general, yo voy a utilizar la pseudoinversa de Moore-Penrose. ¿Cómo se denota la pseudoinversa de Moore-Penrose? Como adaga. ¿Sí? Entonces, la solución al problema de mínimos cuadrados va a estar dada por P igual a adaga por Y. ¿Sí? Ahora, vamos a ver la simplificación del cálculo de la pseudoinversa de Moore-Penrose. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta pseudoinversa se calcula, adaga se calcula utilizando la descomposición en valores singulares. Utilizando la descomposición en valores singulares, que se denota como SVD, Singular Value Decomposition. ¿Sí? Ajá. ¿Por qué lo vamos a ver de manera simplificada? Para objetos de estudio, para objetos de cálculo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, aquí viene el concepto de rango. ¿Sí? El rango de una matriz lo vamos a denotar por ρ de A. ¿Sí? ¿Sí? Ρ de A.
Y de manera general, para una matriz dada A de M por N, el rango es, esto es recordando un poquito su curso de álgebra lineal, es menor o igual, el rango de A es menor o igual que el mínimo de M, N. Ajá. ¿Vale? Si yo conozco el rango de A, yo puedo simplificar el cálculo de la pseudoinversa de Moore-Penrose y olvidarme de la descomposición en valores singulares, porque es una simplificación, ¿sí? Entonces, aquí yo tengo dos opciones. Si el rango de A es igual a M, A daga se calcula de cierta manera. Si el rango de A es igual a N, A daga se calcula de cierta manera, ¿sí? ¿Sale? Lo reviso rápidamente. Permítanme, no me voy a equivocar. Dejen, abro mi documento. En este caso, voy a utilizar la matriz A. O sea, todo se calcula a través de la matriz A, pero se me olvida el orden. Se me olvida el orden. Ok, y aquí está. Si el rango, fíjate, es una matriz de M por N. Es una matriz de M por N. ¿Sí? Si el rango de A es igual a M, entonces A daga se calcula como A transpuesta por A transpuesta inversa. ¿Sí? Si el rango de A es igual a N, entonces la pseudoinversa se calcula como A transpuesta por A inversa por A transpuesta. ¿Sí? Estos son los casos que vamos a revisar. ¿Qué me parece, N? ¿Sí? ¿Sale? Esto es la solución de mínimos cuadrados utilizando álgebra lineal. ¿Vale? Fíjense que hay un caso especial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como el rango de A es menor o igual, ¿sí? Aquí estamos diciendo que es igual, ¿sí? A M, o es igual a N. Pero ¿qué pasa si el rango de A es estrictamente menor que el mínimo de M, N? Esto significa que A pierde rango, ¿sí? Y entonces, aquí no me voy a salvar. A daga se calcula por la SVD, por la descomposición en valores singulares. ¿Sí? Ajá. ¿Vale? No la vamos a abordar porque ya, o sea, saldría mucho de nuestro tema, ¿sí? Y entonces esto no nos serviría, ¿sale? Pero ya si nos queremos meter muy a fondo sobre la estimación de parámetros y se puede presentar este caso, pues tengo que estudiar la descomposición en valores singulares, ¿sale? Entonces, fíjate, con estos dos casos, con este y este, ya sé calcular la pseudoinversa de Moore-Penrose, ¿sí? Entonces, esto es lo que les voy a encargar, ¿sí? Que ustedes calculen los valores de P igual a A daga por Y. Ustedes ya saben cómo calcular A daga, ¿sí? Entonces, pues programenlo en MATLAB, ¿sí? ¿Cómo? ¿Sale?
Pues primero vamos a ver el caso de la recta, ¿no? Ustedes ya conocen X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3. Ajá. Entonces definan el vector Y, definan el vector A. ¿Sí? Y entonces la solución al problema de mínimos cuadrados para determinar P va a estar dada por P igual a A daga por Y. ¿Sí? Pero van a depender del rango de A. Entonces aquí van a tener que meter un if. ¿Sí? Tienen que probar if A es, si el rango de A es igual a M, A daga es igual a esto. Si el rango de A es igual a N, A daga es igual a esto. Y una vez que calculen este if else, pues calculan P como A daga por Y. Y se van a dar cuenta que es lo mismo que lo calculen a través de álgebra lineal que lo que desarrollaron acá. Sí. Bueno, con esta formulita. Con esta. ¿Sí? Solo que con álgebra lineal es el caso general porque puedes definirlo para la cantidad n de parámetros y m de datos. No sé si se entendió. No sé si tengan alguna duda, pregunta. Pues creo que no, profe. ¿Sí? Bueno, entonces yo necesito que lo programen, ¿sí? Necesito que lo programen porque esto nos va a servir. Necesito que su programa les salga. Ya van a poder calcular P y ya van a poder definir lo siguiente, ¿no? Ustedes ya se dieron un conjunto de datos, ¿sí? 3 datos nada más. Ajá. Y le van a poder pasar una curva y con esta P ya saben cuál es, ¿no? Perdón, el vector de parámetros ya van a saber cuánto vale A, X más B. ¿Ah? Ya van a saber cuánto vale A y cuánto vale B y la van a poder trazar, ¿sí? Y eso, cuando ustedes ya lo programen, nos vamos a pasar, ¿sí?, a la estimación de parámetros de nuestro modelo matemático, que fue con el que comenzamos. Yo necesitaba, más bien necesito, porque todavía no lo hacen, que determinen la solución por mínimos cuadrados utilizando la de Moore-Penrose. Porque eso nos va a dar el paso para poder estimar M, B y K. Fíjate, aquí tenemos 3 parámetros. Entonces, la solución cuadrados se va a tener que dar por la pseudoinversa de Moore-Penrose. Entonces, yo necesito que lo programen, ¿sí?, y que me muestren el resultado. ¿Sale? Para poder después programar la estimación de parámetros de este sistema dinámico, de este modelo matemático. ¿Sale? ¿Se me fue el internet? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe, yo lo Sí se escucho. escucha, profe. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Es que se me fue el internet. Sí, profe. Profe, ya se escucha. Sí, profe. Ok, ok. Perdón. ¿Érase una vez? Bueno, no sé si hay alguna duda, pregunta. No, profe, ninguna. Parece que no. ¿No? Entonces, la próxima clase, por favor, me muestran el cálculo de la pseudoinversa, más bien su programa para la estimación de parámetros utilizando la pseudoinversa de Moore-Penrose.
¿Sale? Y es más, ya lo pueden programar para el caso de la recta y la parábola o el polinomio de grado 2, ¿no? Porque ya tienen todo el procedimiento. ¿Sale? Esto nos va a dar pauta a la estimación de parámetros del modelo matemático del sistema dinámico. ¿Sale? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces nos vemos la siguiente clase. ¿Sale? La siguiente clase me tienen que mostrar el programa, ¿no? A ver cómo les quedó. Su recta y sus puntos. Y también si quieren su parábola, ¿no? ¿Sale? Ok, profe. Profe, bueno, Nos yo vemos. tengo una duda en cuanto a lo que dijo de que teníamos que establecer los valores. A Ujú. eso ya no lo entendí bien, para programarlo. Bueno, pues es que necesitas datos experimentales, ¿no? Tú proponlos. ¿Cuánto vale X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3? Y pueden ser, sí, cualquier valor, no importa. Sí, cualquier valor. ¿Mm? Tú proponlos. Ah, Vale, profe. bueno, entonces nos vemos la siguiente clase. Que tengan un excelente fin. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego. Luego, Gracias, bye profe. bye.